A nuestro nuevo curso llamado las cartas pastorales. Como objetivo entonces identificar y reconocer los aspectos centrales de estas tres cartas: primero de Timoteo, segundo de Timoteo y Tito, llamadas las cartas pastorales. Muy bien, ¿qué sabemos de las cartas pastorales? ¿Alguno tiene antecedentes de lo que dice, de qué está compuesta? No. ¿Sí? ¿No? Nada. Entonces partimos de cero. Las cartas pastorales. Ya, aquí vamos a ir viendo de a dónde, cómo comenzó este nombre de las cartas pastorales. Dice que en el año 1776, ¿quién? Paul Anton escribió un libro sobre las cartas de Timoteo y Tito, designándolas como epístolas pastorales. Es decir, en esa época ya estas tres cartas se conocen como las cartas pastorales. ¿Sí? Tres cartas mandadas a estas dos comunidades. La primera carta de Timoteo es la que tiene un contenido más claramente pastoral. Lo vamos a revisar después carta por carta. La segunda de Timoteo es la que menos tiene este contenido pastoral y es más personal. Y Tito tiene una posición intermedia entre primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Es decir, las tres cartas tienen las mismas temáticas, apuntan a las mismas temáticas. ¿Sí? Bien. Estas tres cartas son las únicas que Pablo escribió a individuos. El apóstol Pablo escribió a personas, porque generalmente él escribe a comunidades. Como por ejemplo de Corintios, ¿cierto? A la comunidad de los Gálatas. Pero aquí le escribe a personas en particular. Timoteo y Tito fungían como representantes autorizados, más que pastores. Eran los colaboradores directos de San Pablo. Timoteo estaba posiblemente supervisando la obra en todo Asia Menor. Tremenda responsabilidad la que tenía Timoteo. Toda el Asia Menor. Tenía que supervisar, ya acompañar, orientar, educar a estas comunidades en toda el Asia Menor. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Vamos entonces a ir profundizando en estas cartas. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo y Tito se diferencian de toda la obra de San Pablo, de todo el corpus paulino. Estas cartas que recién nombré del corpus paulino son más teológicas. En cambio, estas son de carácter pastoral. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Ve qué dice aquí? ¿Por qué se diferencian? Dice el vocabulario y el estilo son peculiares. Ya. Su contenido es más bien moral o práctico. La organización jerárquica y los errores a los que se alude aparecen más propios de un periodo posterior a la vida del apóstol. Es decir, hay un lenguaje inclusive que no es parecido al de las otras cartas, porque presenta problemáticas nuevas, propias por ahí de la última parte del siglo I, por ahí por el año 90 en adelante. Pablo muere en el año entre el 64 y el año 67. ¿Cuánto se llama? Una discordancia entre más o menos el año 64 y 67 es cuando Pablo es sentenciado a muerte. Entonces, si
Él escribió estas cartas, debieron haber sido por ahí, por esos años escritas. Pero hay autores que dicen que no la escribió él porque el lenguaje, la problemática que trata era propia de las iglesias de esas comunidades. ¿Sí? Dice, existen dificultades a la hora de encuadrar la fecha de la composición, ¿ya?, en la vida de San Pablo. No se sabe. Por ello se cree que su autor fuera un secretario o un discípulo, ¿ya? El sentido y la autoridad son del apóstol. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar que si él no la escribió de puño y letra, lo tiene que haber escrito, ¿quién es? El secretario, Sus discípulos. Pero la autoridad es del apóstol. Es decir, el mensaje es del mismo apóstol. ¿Sí? Porque el apóstol, cuando deja esta vida, deja una escuela. Y esta escuela continúa con los lineamientos teológicos del apóstol. ¿Sí? ¿Por qué vamos a estudiar estas cartas? A ver, ¿quién me ayuda? Dice, porque se arrojan mucha luz sobre el tema de la administración en la iglesia. ¿Qué más? Cualidades de los líderes, rol de la mujer, trato de los pastores hacia los niños. ¿Qué más? Que nos enseñan la importancia de la sana doctrina. Claro, mire, por eso es necesario estudiarlas. ¿Qué más? Porque exigen una vida consagrada, fe y praxis. Porque arrojan luz sobre la importancia de los dedos en la iglesia. Porque nos cuentan acerca de las actividades finales en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué pasó con Pablo después de Hechos 28, capítulo 28? Porque son una valiosa fuente para la comprensión de la historia de la iglesia en el tercer cuarto del primer siglo después de los 70. Ya. Porque Tercer, cuarto siglo. Ya. ¿Cuál sería? ¿Cómo dice? ¿Cómo tercer, cuarto siglo? En el tercer cuarto. No, en el tercer cuarto, los 25 últimos años del primer siglo. Ah. Sí, por ahí ya. del año 75 después de Cristo al año 100. No. Sí, no está bien. Porque en estas epístolas, como en el resto de las escrituras, es Dios quien nos habla. Muy bien. ¿Qué le parece si vamos buscando esos textos bíblicos? Qué interesante, porque es el rol de la mujer. Me gustaría ver qué claro. hacían en ese Bueno, aquí tenemos un resumen. ¿Por qué es importante estudiar las cartas? ¿Cierto? Vamos a conocer las cualidades de los pastores que estaban a cargo de estas comunidades, el rol de la mujer, cómo se debía cuidar a las viudas, cómo se debía cuidar a las mujeres, el rol que tenía la mujer dentro de la iglesia, ya atender cuestiones doctrinales, la sana doctrina. Vamos viendo entonces. Cualidades de los líderes. Primera de Timoteo. ¿Quién lo tiene? Primera de Timoteo, capítulo 3, 1. ¿Qué dice? Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que alusiona algo muy eminente. Muy bien. Es decir, ¿de qué el líder está hablando? Del obispado. Del obispado. Imagínense, en este tiempo se habla de obispado. En las otras cartas que envía San Pablo no se habla de obispos a cargo de comunidad. ¿Entienden la diferencia que hay? Por eso se cree que no fue escrita de puño y mano de San Pablo. Sigamos. Es necesario pues que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino diligente, amigo de la paz y desprendido del dinero. Sí. Que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? No se debe escoger a un recién convertido, no sea que el cargo le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Es necesario también que goce de buena fama,
ante los que no pertenecen a la iglesia, para que no hablen mal de él y caigan en las redes del diablo. Muy bien. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Que está dando consejos u orientando de cómo debe ser un obispo. Si alguno desea ser obispo, trabajo difícil desea, pero tiene que reunir estas condiciones. Primera condición, honestidad. a ver, veamos, porque la idea es que vayamos todos. Está en la plancha, lo veo bien de aquí. Intachable, ¿qué más? Casado una Bueno, sola vez. trabajador, Pero si dice ahí, en el texto, digamos lo que dice el texto. el texto. Timoteo, la primera Timoteo 2, ¿qué es lo que dice que no acaso? 1 Timoteo 3, 1. Ah, Sí, se escribe con cómo, con dos puntitos. sí, ¿verdad? es que estaba yo en el rol de la mujer. ¿Qué más? Antes de reprocharme, casado una sola vez, Que sea casado, ya, una sola vez. ¿Qué más? de buenos modales, Buenos modales. ¿Qué más? Que no debe ser bebedor ni peleador. Exacto. No debe ser peleador, no debe ser bebedor. ¿Qué más? Así debería ser lo obispo. ¿Qué más? Hospitalario. Indulgente, amigo de la paz, Indulgente. desprendido del dinero. Desprendido del dinero. Ya, a ver, ¿quién puede leerme Tito 1:5-9? 5. Vamos, aquí vamos a revisar harto la Biblia, eso es lo que me interesa. No inscribas entre las viudas más que a quien ya pasó los 60 años. 60 años. No, Casado pero una sola. Tito 1:5. Tito. No Timoteo, Tito. Claro, La carta de Tito. de Tito. ¿Del 5 al 9? Disculpa. ¿Del 5 al 9? Tito del 5 al 9. Si te dejé en... Ah, no, es Tito. Tito. Los Es que presbíteros. es bueno que lo busquemos porque a veces estudiamos la Biblia Los presbíteros. y no vamos a la Biblia. Que tenía Tito. Los presbíteros. Por favor, lea. Te dejé en Creta para que solucionaran los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades, de acuerdo con mis instrucciones. Debe ser hombres intachables, casados una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o de ser rebeldes, pues el supervisor u obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible, no debe ser autoritario ni de mal genio, ni bebedor ni peleador o que busque dinero. Eso. Al contrario, que practique la hospitalidad, que sea amigo del bien, hombre de buen juicio, justo, piadoso, dueño de sí mismo, que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza y al mismo tiempo sepa rebatir a los que lo atacan. ¿Hasta ahí? Se repite la idea, ¿verdad? Se repite la- Entonces estamos dándonos cuenta que en 1 Timoteo y en Tito se repite una misma enseñanza. ¿A qué se refiere esta misma enseñanza? a los obispos. A los que dirigen la La iglesia. comunidad, a los líderes. ¿Ya? Entonces ya sabemos cómo tiene que ser un líder a cargo de una comunidad. Ahí Pablo le está diciendo clarito. Veamos el rol de la mujer. 1 Timoteo 2. 1 Timoteo, entonces. Ya. La tenemos. ¿Sí? 2:9. ¿Quién lo tiene? Los siervos. 2:9. Primera de Timoteo 2:9. Los siervos. Asimismo que las mujeres, dice. Sepan revestirse de gracia y de buen juicio,